impulsen temas que tengan que ver con nosotros y que garanticen inclusión, equidad, igualdad de oportunidades, en fin. Por eso lo reconozco, porque finalmente es un ejercicio muy importante. Yo siempre parto de la buena fe, sin lugar a dudas, y creo que la propuesta de la senadora va en ese sentido. Va en el ánimo de sumar y de contribuir y sobre todo de atender una deuda histórica que tenemos como país con las personas que viven con alguna discapacidad psicosocial. Eso quiero dejarlo muy claro, yo lo reconozco. Y en ese mismo ánimo, creo que este momento nos tiene que permitir construir. Me parece que la iniciativa la hemos analizado de verdad profundamente y sin lugar a dudas el dictamen no invoca primero a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, ha habido espacios en los que hemos quedado como muy sueltos en el tema de la Convención, sin lugar a dudas, pero al final del día es un tratado de derechos humanos súper importante, que no podemos evadir, que no podemos decir, pues se me olvidó ponerlo, o sea, y menos en un tema que se trata de personas con discapacidad. Además de que esta propuesta que se presenta, bueno, toca temas, toca puntualmente algunos términos que ya han sido derogados, fragmenta el sistema del servicio a la salud. No podemos hablar de salud y salud mental. Ya traemos muchas experiencias, todos quienes están aquí son personas con quienes hemos caminado mucho tiempo en este tema y nos hemos dado cuenta que conforme vamos fragmentando los temas de discapacidad, de entrada les van recortando presupuesto. Entonces, una iniciativa o una ley sin presupuesto, pues, sin duda, no va a servir de nada. Queda ahí, queda muy bonita y el legislador queda muy bien para la foto y para las redes sociales, pero al final del día no se ve el impacto real en las personas con discapacidad. A mí me parece que esta es una iniciativa que es inconstitucional, primero, como les comentaba, porque el artículo 4 de la Constitución señala que el acceso a la salud es para todos, en las mismas condiciones. No podemos fragmentarlo y decir un servicio de salud y un servicio de salud mental. Ya tenemos una ley general de salud que tiene un capítulo específico en materia de salud mental. ¿Por qué no hacer una reforma que armonice ese capítulo que ya existe y que además tengamos toda la oportunidad de participar, que seamos consultados con oportunidad, con amplitud, a muchísimas voces a las que no se les ha escuchado y que tienen mucho que aportar desde su vivencia y desde su experiencia? Creo que el intentar aprobar una iniciativa con tanta rapidez es muy arriesgado. Hay muchísimos otros temas que sin duda pueden aprobarse. Si de lo que se trata es de aprobar temas en el periodo extraordinario, pues hay muchos otros temas. Este es un tema sumamente delicado porque se trata de personas, se trata de vidas, de ciudadanos y debemos atenderlo de verdad con mucha delicadeza. No podemos permitir que se apruebe así de la noche a la mañana cuando no se escucharon todas las voces, cuando no participaron todas las personas, cuando no hubo mecanismos de consulta accesibles, por ejemplo. Y entonces, esta iniciativa se presentó en noviembre. Tuvieron suficiente tiempo para consultar. ¿Por qué de hoy a mañana ya hay que aprobarla? ¿Por qué no escuchar a la gente? Se ha buscado en infinidad de ocasiones a la senadora y no ha atendido. Siempre manda a sus asesores. Y no queremos hablar con ella porque queremos sumar, porque queremos construir, porque queremos juntos elaborar un documento que de verdad contemple la opinión de todos y que sea en real beneficio. Al final del día, si permitimos que se apruebe solo por aprobar, estaremos siendo cómplices de un error. Y de un error que además es inconstitucional y que al final del día no va a tener efectos positivos en las personas con discapacidad psicosocial. Este es mi primer comentario. Muchas gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más quiere participar en este? Levantó la mano Víctor y después Itzel. Ok. En ese orden, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Víctor Lizama, integrante del programa Discapacidad y Justicia de Documenta, donde soy facilitador de justicia
para personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Y también soy integrante de un colectivo de personas con discapacidad psicosocial llamado Sin Colectivo. Mi primera aportación es exponer que en la construcción de este instrumento internacional que defiende los derechos de las personas con discapacidad, participaron personas usuarias y sobrevivientes de la psiquiatría. Este involucramiento no fue gratuito. Se debe a la enorme discriminación, la violencia, las injusticias, los abusos que viven la mayoría de las personas usuarias de servicios de salud mental, sobre todo las que están institucionalizadas. Yo he pasado estos últimos años por un tránsito, por una parte dentro de mi propio proceso de vida, de recuperación, y también de conocimiento de lo que es la discapacidad. Conozco la vivencia de las personas usuarias de los servicios, la enorme limitación del ejercicio de sus derechos, lo difícil que les resulta obtener un trabajo, tener educación, vivir en comunidad, la fuerte dependencia que tienen con respecto a sus familias. Terminan siendo una enorme carga económica porque además los tratamientos son muy caros. Y también, en el otro lado del espectro, a las personas con discapacidad psicosocial que viven en situación de calle y que son un chivo expiatorio para el sistema de justicia que con mucha facilidad los termina confinando en cárceles psiquiátricas, donde les imponen tratamientos contra su voluntad y pueden pasar indefinidamente el tiempo sin siquiera ellos haber sabido por qué están ahí, cuál era la acusación. Les quitan la capacidad jurídica y ahí terminan. Esa es la experiencia que yo tengo. Sé que el tema de los derechos humanos, el de la dignidad de todas las personas, tiene que estar en el centro de nuestra interacción personal, que no podemos poner en juego este aspecto, la dignidad de todas las personas, y a partir de eso construir las soluciones, las respuestas necesarias. No podemos considerar que hay personas que sí pueden tener esa dignidad y ejercicios plenos y otras no, porque entonces abrimos la puerta a que vayamos generando cada vez más estancos donde consideremos que hay personas que no tienen derechos plenos, ¿no? Como ejemplo, lo que sucedió recientemente en la Ciudad de México, se prohibieron las terapias de conversión porque atentan contra los derechos humanos. No se puede poner el tema de la diversidad sexual a consideración y decir, ¿se vale discriminar? No, no se vale discriminar, se está atentando contra derechos de personas. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Itzel, adelante. Sí, bueno, a mí de entrada me gustaría agradecer la invitación a este espacio. Quiero tocar algunos puntos que para mí son muy importantes. Primero quiero decir, como ya se lo he expresado a varios de ustedes con los que he interactuado personalmente, que pues lamento profundamente la realización de una ley sin haber consultado a todos los involucrados. Eso incluye a los usuarios de los servicios de salud mental y a las familias e incluso a los cuidadores. Desde mi trabajo en el PT yo he expresado a la senadora pues esta necesidad de construir una ley de manera colectiva. Sin embargo, pues muchas veces las personas que estamos dentro de los partidos pues no tenemos la influencia que quisiéramos en ese tipo de decisiones. El segundo tema que a mí me gustaría tocar es que me preocupa mucho el que se use a la convención como el modelo. Yo personalmente, y varios aquí lo saben, soy una persona que se opone por completo no solamente a la política de inclusión, sino a la convención. Considero que la convención excluye a personas con discapacidad que no son funcionales y que pretende imponer una idea pues muy romántica, ¿no? De lo que es la discapacidad y en este caso específico de la discapacidad psicosocial. Yo soy una usuaria de la psiquiatría, he tenido un paso exitoso por la psiquiatría, pero también
pues he tenido experiencias difíciles y me preocupa mucho el que se estigmatice o el que se satanice esta parte de los tratamientos, porque pues cuando yo era niña me acuerdo haber visto a uno de mis tíos con esquizofrenia. Digo esquizofrenia porque a mí me gusta decir las cosas por su nombre, o sea, creo que también estamos en una época en la que ya no se puede decir nada porque todo es discriminatorio, porque todo es excluyente, porque todo es, yo me reconozco a mí misma como una persona con trastornos mentales, no me da pena decirlo, y recuerdo haber visto a mi tío con unas tijeras, él estaba en una crisis, y con unas tijeras enterrándoselas a otro tío. En ese momento, pues yo no sé qué tipo de consentimiento, de qué manera explicarle a mi tío que él necesitaba un tratamiento de contención. Yo creo que el derecho de las personas con discapacidad psicosocial a actuar, pues también llega hasta el límite en el que estamos agrediendo y poniendo en peligro no solamente la vida de, pues de otras personas, sino también nuestra propia vida, ¿no? Entonces creo que es algo importante a reflexionar, ¿no? El que no podemos romantizar la discapacidad psicosocial y cerrar los ojos ante personas que, pues, lamentablemente, existen personas que sí llegamos a perder esa conciencia, como se le quiera decir, y que sí necesitamos que otra persona nos contenga y que sí necesitamos tratamientos y que sí necesitamos medicamentos. Pues hasta ahí lo dejo en mi primera intervención para no extenderme más. Gracias, Itzel. Marco Díaz, por favor. Un poco con lo que han mencionado, hago saber que mi postura es desde el aspecto educativo, desde el sistema escolarizado, lo que es la educación para las personas con alguna discapacidad, no solamente en la cuestión psicosocial, sino hablando desde la otredad, ¿no? El otro como una persona con una etiqueta. Esto lo hemos analizado, lo hemos trabajado en la historia de educación media superior y nos hemos dado cuenta que existen leyes que están en tensión en cuanto a que quedan vacíos en los diagnósticos que se dan. Algo que les comento de manera rápida, por ejemplo, cuando un chico, un joven, un adolescente es detectado por algún maestro o alguna autoridad dentro del sistema educativo, pues es canalizado con el psicólogo de la escuela o con un psicólogo. Se le da un diagnóstico y a partir de este diagnóstico se le da un tratamiento. Es muy diferente el tratamiento a la medicalización. O sea, cuando ya se medica es otro paso más allá, ¿no? Que es lo que quería un poco aclarar porque no es lo mismo el tratamiento que la medicación. El tratamiento puede ser de diferentes maneras. En este ejemplo que mencionaba, ocurre también que dentro de las normas que están para el nivel medio superior en la Ciudad de México, pues no hay una capacidad para aplicar un ajuste razonable a los chicos. Es decir, cuando se les diagnostica, pues se les manda una semana, 2 semanas a descansar y ya tienen la etiqueta de que tienen precisamente un problema o que no se pueden atender o no pueden estar en la escuela ellos solos. Eso lo considero algo grave porque violenta su derecho a la educación de entrada. Y lo otro es que no existe también esa educación hacia la familia. No he visto como una ley que vaya acompañada de un programa de salud social o salud comunitaria en el que se explique a las familias qué está ocurriendo con estas personas o con estos episodios o crisis que se suscitan o se van dando, ¿no? Y cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? Pues en caso de, he visto como personas que se intentan suicidar, pues tienden a ser rechazados por la familia en vez de ser cobijados o atendidos, ¿no? Por lo mismo los estigmas que hay, por que quedan en estos huecos y en estos vacíos en los que las leyes están en tensión. Otra de las cuestiones que creo mencionó Víctor Lizama es precisamente también lo que tiene que ver con las personas que están en situación de calle y que también hay algunas personas que cometen un crimen como lastimar, agredir, ya sea físico o verbalmente a una persona en un estado de crisis y pues pasa esto también, ¿no? Se le sataniza, se le estigmatiza, se le hace una persona que no tiene derecho a recibir un seguimiento o una defensa. Y bueno, hay varias cosas que analizar a partir de lo que sería la escuela porque
Me he dado cuenta también que cuando ocurre esto, los jóvenes terminan dejando la escuela, terminan entrando en el mundo de las drogas, del consumo de drogas sin ninguna medida, en estos vicios, comienzan a delinquir y pues se va acrecentando ahí esa parte. Entonces, considero importante también analizar a detalle muy bien las leyes que tengan que ver con los jóvenes. Esto que se mencionaba, me llamó mucho la atención también lo que mencionaban anteriormente de mí, cómo es que las personas se pueden asumir así como personas que necesitan de contención o de un tratamiento o de medicación, pero también están las otras personas que tienen la libertad de asumirse como ellos quieran, como mejor se acomoden dentro de la sociedad. Entonces, no podemos generar una ley en la que se mantenga todo el mundo o se le dé un trato igualitario cuando las necesidades primordiales se están dejando de lado, cuando las razones sociales, las razones estructurales que están causando estos efectos nocivos se están pasando por alto. O sea, no es solamente una ley de salud, sino que también está el trasfondo laboral, el trasfondo educativo, el trasfondo que tiene que ver con vivienda. No es nada más aplicar una ley como tal, puesto que quedaría igual, pienso yo, en el vacío o volando, en que no terminaría de asentar. Mencionando eso, nada más para terminar ya, y con esta participación temprana, menciono los ejemplos que hay de las experiencias que se tuvieron cuando se aplicó la ley 180 en Italia, cuando se comenzaron a trabajar sobre precisamente estos derechos, pues están todos los historiales y incluso los artículos que se han analizado de la ley. La normalidad, la locura, que es lo que estaba promoviendo sería Gracias, Marco. Hugo, por favor. Hola, ¿ahí están bien? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, yo quisiera situarme simplemente en esta primera intervención en si la iniciativa desde mi perspectiva es constitucional o no y por qué considero que no es constitucional. En primer término, esta es una ley general, lo cual significa la creación de una facultad concurrente. Una facultad concurrente es una facultad del derecho mexicano donde la federación genera una base y sobre esa base mínima se construyen acciones legislativas en las entidades federativas y en el municipio, en los otros órdenes de gobierno, distribuye competencias entre diversas instituciones o más bien secretarías de Estado, y a su vez genera un marco que sea lo más homogéneo posible, ¿no? En este caso, la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución faculta a crear una legislación concurrente en materia de salud. Y es por lo que tenemos una ley general de salud. La iniciativa y en su exposición de motivos no demuestra, no prueba jurídicamente que el Congreso General tiene facultad para crear una nueva ley general y por lo tanto crear una concurrencia en materia de salud mental, ¿no? Entonces, me parece que un término muy importante, es decir, desde mi perspectiva, no creo que el Congreso tenga la capacidad de crear una nueva ley en materia de salud mental. Segundo, como creo que ya Norma lo dijo, los derechos humanos en el artículo primero constitucional son universales, interdependientes e indivisibles. El artículo 2, fracción primera de la Ley General de Salud, dice que la salud es un bienestar, es un estado de bienestar físico y mental. Y en las fracciones subsecuentes del artículo segundo habla de la preservación de la vida, de la promoción de la salud y todo lo demás. La nueva Ley General de Salud Mental no está armonizada en conjunto con la Ley General de Salud. Entonces, crea un marco aparte y en ese sentido, desde mi perspectiva, separa, es decir, divide un derecho humano que es indivisible por el artículo primero constitucional. Además, creo que es inconstitucional porque en la misma Ley General de Salud, que es constitucionalmente válida, señala que solamente hay ciertas autoridades que son
autoridades sanitarias válidas, ¿no? El presidente de la República, el Consejo Nacional el Consejo General de Salud. Y en este caso nos gustaría ahondar, cuando vino la pandemia, ¿no? Los decretos por los cuales decidimos en todo el país realizar ciertas acciones que tenían que ver con la suspensión de actividades determinadas no esenciales, establecer otra serie de condiciones que nos han permitido entender la pandemia, ¿no? Están derivadas precisamente de acuerdos que toma el Consejo General de Salud, ¿no? Perdón, el Consejo General de Salubridad. Y en ese sentido, la creación de un nuevo Consejo de Salud Mental que no está reconocido como autoridad sanitaria, lo que va a conducir es a un margen de ilegalidad, es decir, sus acciones que genere este nuevo consejo, al no estar debidamente armonizado con la Ley General de Salud, lo que va a conducir es que sus reuniones, decisiones, asesorías y todo lo demás sean ilegales, ¿no? O sea, no tengan ningún fundamento de legalidad, es decir, la ley está soportada en la nada, o sea, es una ley que no sirve. Finalmente, creo que una violación aún más grave en términos de de los derechos humanos y de lo que se conoce como su interpretación conforme al bloque constitucional y el bloque convencional, es que esta ley reduce los mecanismos de protección sobre dos derechos humanos que me parecen fundamentales. El primero es el artículo 22 constitucional en su interpretación conforme de la Suprema Corte Convencional y Constitucional dice que en México está prohibida la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Lo que esta iniciativa está tratando de generar es un mecanismo donde el internamiento, e incluso involuntario, es válido y no está armonizado de acuerdo a la ley de tortura y a otras legislaciones de protección de derechos humanos. Por eso siento que es contra el tipo de persona. Y segundo, el dictamen que está aprobado en comisiones, a pesar de que ya se han circulado de manera extraoficial algunos otros documentos, parece ser que ya se ha tratado de corregir el tema de la capacidad jurídica. El dictamen que está legalmente aprobado señala que hay personas que no tienen capacidad jurídica. Y eso es contrario a la convención, contrario al artículo 1 constitucional, contrario a todo nuestro bloque convencional y constitucional, y por eso creo que esta ley legalmente no está bien sustentada, más allá de sus interpretaciones ya sustantivas, es decir, en cómo va a afectar la vida de las personas y los servicios de salud. Yo creo que no tiene un soporte constitucional, por lo tanto, de aprobarse el día miércoles en el Senado y de aprobarse después en la Cámara de Diputados y publicarse en el Diario Oficial. Esta ley sería inmediatamente combatida en la Suprema Corte, supongo por la CNDH que hoy ya se pronunció, o por algún otro, por los ciudadanos a través de un amparo, incluso o a través de una acción de inconstitucionalidad por parte de las cámaras, de los miembros de las cámaras, y esto lo que generaría es que la ley quedara derogada, ¿no? Yo con esto termino. Creo que la ley no está cumpliendo con nuestro marco constitucional y convencional. Creo que la ley no tiene un soporte dentro de la Constitución para poder generarse con facultad concurrente. Y finalmente creo que el proceso de llegarse a concluir sería desechado en su totalidad, no parcialmente, sino totalidad por la Corte. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Súper completa tu participación. Isabel, adelante. Tu micrófono, Isabel. ¿Me escucho? Nuevamente gracias por esta oportunidad de dar mi punto de vista de manera personal, de acuerdo también, digo, a la experiencia profesional como licenciada en psicología y madre, usuaria de los servicios de salud mental, y en el sentido que
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, si bien es cierto, para mí es una aspiración, es un documento importante que puede darnos una orientación respecto a, digamos, a un punto de partida sobre los derechos. Pero si leemos el documento en su conjunto, pues también podemos decir que es irrealizable. Todo lo que está en la convención me parece que, pues sí, como aspiración es o como buena intención, está allí, pero para materializarlo está muy lejos. ¿Qué sucede con las personas que no tienen ese grado de funcionalidad ni de autonomía, que no se los está quitando la ley, se los está quitando su propia condición? O sea, no es un tema de la ley o de la no ley, es una condición que, como decía Itzel, pues hasta uno se siente incómodo en nombrar las cosas por su nombre, porque pues hay que ser políticamente correcto y llamarle discapacidad psicosocial. Yo me voy a referir al caso de mi hija concretamente, con el diagnóstico, porque tampoco le veo un estigma en reconocer, o sea, mi caso personal, mi experiencia, mi vivencia, ha sido muy afortunado, y realmente si no hubiese en estos espacios y no hubieran tratamientos farmacológicos incluso, pues realmente todavía sería aún más complicado el manejo de mi casa. ¿A qué voy? Si no se contara con estos medios de contención, con la hospitalización, y yo voy a hablar de los hospitales que conozco, el tiempo es muy breve como para extenderme, de las experiencias, de la experiencia en hospitales de salud pública, particularmente en el Fray Bernardino, que dicho sea de paso, es un modelo que surge cuando cierran la Castañeda. Efectivamente, existían prácticas, y no digo que en otros hospitales, en los estados, esto no ocurra, pero también se ha satanizado y estigmatizado a la salud o a la enfermedad mental. ¿A qué voy? ¿Hola? Sí te escuchas, Isa, adelante. Continúa. Ya es que como que los perdí. Entonces, y puedo también dar testimonio de todas estas familias que se quedarían desamparadas si no existieran este tipo de lugares de hospitalización. Quiero comentarles que en realidad, de la lectura o de lo que he recibido también por internet, se han tomado como ciertas prácticas que afirmo desde la experiencia, no solo como profesional de la salud, sino como madre, respecto de el tipo de tratamientos, como si la lobotomía, como si la terapia electroconvulsiva, como si fuera una práctica cotidiana en donde pues se le deja al arbitrio del médico. No es cierto. La realidad es que se necesitan un protocolo, hay unos comités para poder llegar a cierto tipo de procedimientos más, digamos, invasivos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, a quienes no estamos con, digamos, no avalamos la postura de la convención, pues entonces estamos como fuera. Yo realmente, conociendo muy de cerca, muy, pero muy de cerca, tanto cuando fui estudiante de tener que hacer prácticas en hospitales psiquiátricos, que eran los hospitales campestres, que también se derivaron de cuando se cierra la Castañeda, que realmente era un manicomio, y que en su momento también fue un hospital
pionero, fue un hospital donde estaban en condiciones dignas, donde había presupuestos. O sea, hay que referirnos a la historia para poder entender en dónde estamos. Entonces, realmente los hospitales, tanto el Seguro Social como el Fray Bernardino Álvarez, como el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, que por cierto está cerrado, lo hicieron hospital COVID. Entonces, allí ya hablamos que, bueno, ¿qué tiene que ver la ley en discusión cuando la realidad es que no hay espacios de contención, no hay espacios comunitarios? Por supuesto que me encantaría que hubieran este tipo de espacios en donde mi hija pudiera estar, y los que hay, bueno, sí hay, pero son sumamente costosos, inaccesibles. Estoy hablando de 40, 50 mil pesos en promedio. Pues realmente yo voy a hablar de la desigualdad que existe, porque este es un tema también como de pobreza y de condiciones que no las establece la ley. Es decir, la persona que tiene para pagar un hospital privado, pues va a estar mejor atendido, y eso en cualquier tipo de padecimiento. Hay muchísimos espacios certificados por parte de la Secretaría de Salud, en donde son verdaderos tipo spa, para decirlo de alguna manera, donde no se vulneran los derechos, etcétera, etcétera, y en donde todo mundo desearía estar, incluso yo, porque pues ya el cuidado de mi hija durante tantos años llega un agotamiento, un cansancio, y desprendido de ello, pues también cierto desgaste emocional, y entonces me asumo también como discapacidad psicosocial de una depresión que me hace funcional, que me hace decidir sobre mí misma, pero la condición de mi hija no es esa. La condición de mi hija es de suma dependencia, de requerir un tratamiento farmacológico y de requerir en ocasiones, cuando la situación rebasa, como lo que decía Itzel, y son casos que yo también los puedo documentar, se tiene que proteger la vida de la persona y la vida de los terceros también, porque entonces, ¿dónde estamos? El decir que, bueno, estén sin internamiento, que el internamiento involuntario es una forma de privación de la libertad, que abre la puerta para la tortura, parece como llevarlo al límite. ¿Qué pasaría, o jurídicamente, un niño o una niña que tiene intentos suicidas? Y no es por estigmatizar, es porque esto sucede en la realidad y sucede más de lo que se imaginan. Tiene intentos suicidas, o sea, la familia tendría que dejarla en la casa y decir, bueno, pues vamos a respetar, ¿no? Y entonces, pues que termine con su vida. O vamos a permitir que otras personas atenten en contra de nuestra propia vida. Y aquí puedo decir, me voy a referir a mi hija. Afortunadamente no ha tenido episodios de autolesiones, pero sí de heteroagresividad. Y en esos episodios donde ella se desconecta, un episodio psicótico, es que pierde el contacto con la realidad, escucha voces, y esas voces le dicen que le haga daño a alguien. Pues yo tengo que intervenir, porque si no, pudiera llegar al grado de causar un daño e ir contra un derecho que es el derecho a la vida. Entonces, creo que no todas las voces son escuchadas, y les puedo decir que pues las personas que me tocó y me ha tocado a lo largo de estos 17 años con diversas hospitalizaciones, conozco todos los hospitales de la Ciudad de México, el extinto Clínica San Rafael, es decir, desde los privados hasta los públicos.
Si no fuera porque existen este tipo de espacios, mi hija tendría pues una suerte. Si no estuviera medicada, mi hija estaría aún peor de lo que está. Evidentemente, en este momento, estando en casa, que no tengo yo las medidas de atención ni de seguridad, ni de para tenerla durante un episodio o una crisis, pues tengo que recurrir a los espacios y para mí, pues simplemente lo veo como una necesidad, como si tuviera que llevarla de urgencia a otro tipo de médico tratante, porque puede poner en riesgo, en el caso de mi hija, la vida de otras personas. Y entonces sí. Apagaste tu micrófono, Isabel, ya no te estamos escuchando. Y bueno, brevemente, vamos a darle la oportunidad a alguien más. Les pido que sean un poquito más concretos para que todos tengan oportunidad de participar, por favor. ¿Quién pidió la palabra? Ilse. Ok, hola, pues gracias. Respecto a la ley, a la iniciativa de ley, creo que se basa mucho en la cosificación de las personas, justo desde esta perspectiva de asumir que la persona no puede entender, no puede pensar, no puede ser, no puede participar de la comunidad o con la comunidad. Esto, la verdad, yo sí lo difiero bastante con esta posición desde donde se aborda la iniciativa de ley, porque, bueno, estudié pedagogía y considero que todas las personas pueden y tienen la capacidad de aprender de un modo tal vez distinto, con herramientas y con elementos diferentes, pero pueden comprender, pueden generar procesos de comunicación a pesar de que esos procesos de comunicación no sean como los que la mayoría de las personas generamos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer acá es justo encontrar herramientas, encontrar elementos que nos vayan ayudando a facilitar ciertos procesos de comunicación y entonces que a todo esto se genere un intercambio en donde las personas comprendan, por ejemplo, o entiendan, tengan el acercamiento directo a la información sobre qué ocurre con su tratamiento, con su condición, con lo que les está pasando y con lo que están viviendo como personas. Entonces, hay que buscar estas herramientas para que las personas podamos y puedan entender esto. Ahorita que comentaba Isabel sobre, entonces, ¿qué haces cuando tu hija o tu hijo, niña, niño o menor de edad, no sé, tenga prácticas autolesivas? Bueno, yo era esa niña, por cierto, ¿no? Tuve igual intentos y prácticas semejantes y afortunadamente mi familia sí generó estas herramientas, ¿no? De comunicación y sí, me dijo, pues vamos a respetar, ¿no? Vamos a respetar esta parte, esta integridad tuya y esta autonomía, hacer lo que podamos para apoyarte y que seas autónoma dentro de nuestras posibilidades y buscar ayuda, porque también las familias no están siempre preparadas pues para generar estos canales de comunicación. Entonces, bueno, desde una perspectiva educativa, creo que más bien es encontrar las herramientas y también como ejemplo, creo que este tipo de dinámicas las trabaja, por ejemplo, Documenta, ¿no? Víctor es facilitador y supongo que también puede hablarnos de esto, en donde sí existen prácticas efectivas para que las personas comprendamos y comprendan lo que está ocurriendo y por lo tanto estemos en una condición en donde podamos aceptar o no el tratamiento, ¿no? Y que no parezca como que somos ahí un bulto, un objeto, una cosa y de ir de un lado a otro. Y no, este tipo de mecanismos justo sirve para hacer efectivos nuestros derechos
Y pues bueno, también si asumimos que nada va a cambiar en el mundo, pues entonces ya para qué, ¿no? Más bien hay que ir, hay que avanzar y hay que cuestionar y hay que continuar, porque si no exigimos, si no proponemos, si no construimos, pues bueno, vamos a continuar reproduciendo prácticas semejantes. Gracias, Ilse. Víctor. Muchas gracias. Sí, yo insisto en este tema de los derechos y de que el día de hoy personas que están viviendo violencia, que están viviendo discriminación, puedan apelar a un instrumento internacional que genera obligaciones para los estados que ratifican esos tratados. No son iniciativas superficiales, frívolas, modas. Estos tratados vienen justamente de las luchas de los propios colectivos. Es necesario tener conciencia de esto y de que la discriminación es inadmisible en cualquier espacio con respecto a cualquier persona. El quitarle derechos a las personas, tengan o no discapacidad, implica ponerlos en mayor vulnerabilidad. Por eso, muchas mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual particularmente viven esterilizaciones forzadas, violaciones, abusos de todo tipo, y no tienen ni siquiera la posibilidad de expresar lo que están viviendo, porque nadie les cree, porque las tiran de tontas, de locas, y los abusos se mantienen. Eso implica también el quitarle derechos a las personas. La Convención lo establece con mucha claridad. Se requiere crear sistemas de apoyo que le permitan a las personas ejercer su capacidad, tomar decisiones. Eso es lo que yo hago justamente en mi trabajo como facilitador de justicia. Estoy al lado de personas con discapacidad psicosocial o intelectual que no están bajo tratamiento. Lo repito, viven en situación de calle. Cuando yo llegué hace 3 años a las audiencias penales en la Ciudad de México, el cuerpo de operadores de justicia me decían, señor, tenga mucho cuidado, porque va a venir un loco, ¿no? No le ponga plumas, no le ponga nada cerca. Cuide sus lentes porque en una de esas lo agarra y se lo clava o le saca un ojo. Han sido 3 años de trabajo los que he llevado como facilitador de justicia y ni una sola vez una persona con discapacidad psicosocial sin tratamiento me ha agredido. Entonces hay que conocer con más profundidad la circunstancia. El día de hoy existen diferentes formas de entender la discapacidad psicosocial, incluso desde el punto de vista, digamos, sanitario. Desde la psiquiatría, que es la predominante, la institucional, la que está muy asociado a lo farmacológico y a lo institucional, hasta el apoyo entre pares. Hay personas con, por ejemplo, la experiencia de escuchar voces que son funcionales. ¿Ustedes sabían de esto? Hay buenas prácticas en el mundo para atender a personas en situaciones críticas, ya sea porque haya experiencias como alucinaciones, delirios o incluso intentos suicidas. Lo que pasa es que hemos crecido bajo la idea de que solo la institucionalización es la que va a resolver la situación, cuando no es así. La institucionalización, por un lado, genera, como lo había mencionado al principio, una carga más fuerte para la familia. Yo vengo de una asociación llamada Voz Pro Salud Mental y conozco a lo que se enfrentan los familiares de personas con discapacidad psicosocial, porque ellos tampoco tienen apoyo. Les hacen suponer que su labor es hacer a un lado su proyecto de vida y dedicarse a ser cuidadores principales. Eso, desde mi punto de vista, es un abuso también. Y por otra parte, la institucionalización pone en mayor riesgo a las personas que están ahí, en más riesgo de sufrir abusos y de deterioro, ¿no? Creo que incluso lo que estamos viviendo el día de hoy frente a la contingencia, el encierro, el fuerte estrés, la incertidumbre, nos tendría que hacer tomar conciencia de que estas formas en que hemos atendido a condiciones de vida que nos generan
incomodidad, como la discapacidad psicosocial, como la locura, las tenemos que abordar de otra forma, que el encierro no es la respuesta, que la medicación, sobre todo la sobremedicación, no es la respuesta. Aquí en este momento, ¿cuántas personas sobremedicadas estamos? Yo veo que todos, incluso las personas usuarias, tienen una funcionalidad más o menos práctica. Las personas sobremedicadas no. Tienen fortísimos efectos secundarios. Existe, por ejemplo, la caticia, la disquinesia, ¿no? Y no digamos los daños internos, la parte cognitiva que también se ve afectada por esa fuerte sobremedicación. Entonces, esa es la realidad, eso es lo que tenemos que combatir. Y en este caso, la convención es un instrumento que podemos invocar para combatir esa discriminación, esa violencia. No son cosas frívolas para nada. Ni de, a mí no me gusta la convención, no la respeto. Yo también podría decir, a mí no me gusta la Constitución, por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Como una sociedad tenemos que respetar también ese marco normativo, ¿no? Yo, por ejemplo, no admitiría a una persona que me dijera, yo tengo el derecho de discriminar a los homosexuales, o tengo el derecho de discriminar a las mujeres, o de violentar a los niños, ¿no? Creo que esa es la base de una convivencia respetuosa, el respeto a la dignidad de todas las personas. Gracias, Víctor. Vamos en el orden que han pedido la palabra. Va Itzel, por favor. Sí, bueno, a mí me parece que uno de los grandes problemas de estas discusiones que se dan, no solamente en esta ley de salud mental, sino en muchas otras legislaciones que tienen que ver con discapacidad, es que siempre no se encuentra un punto medio, ¿no? O sea, siempre se trata de grupos que tratan de imponer su postura a los otros. Yo creo que el hecho de que existamos personas que estemos a favor de la medicación, que estemos a favor de la psiquiatría, no quiere decir que nosotros pensemos que todas las personas con discapacidad psicosocial tengan que ser medicadas y todas tengan que estar institucionalizadas y todas tengan que acudir al psiquiatra, o sea, y todas tengan que estar en cualquier tipo de tratamiento, porque no es así. O sea, es como, pero tampoco es correcta la postura contraria, ¿no? De decir, bueno, como yo no estoy a favor, o sea, como yo no estoy, entonces, pues nadie debe de estar a favor, ¿no? O nadie debe de estar de acuerdo y no debe de aplicar para nadie. Respecto a lo que comentaba Víctor sobre la convención, pues híjole, a mí me da mucha pena decirlo, pero hay evidencia de que al menos en México no se realizaron tampoco consultas amplias, transparentes, nacionales, a todas las personas, a todas las familias y a todos los implicados para la realización de ese tratado internacional, de ese tratado vinculante. Entonces, pues dijo, qué pena que, o sea, que tengamos que nos tengan que imponer un tratado por el que tampoco fuimos consultados para su realización, como si fuera la Biblia de la discapacidad, y se nos está negando nuestro derecho a disentir sobre ese tratado. Algo que se me olvidó comentar hace rato es que pues también a mí me llama mucho la atención que muchos colectivos que han apoyado la imposición de muchas leyes que afectan a las personas con discapacidad, que han sido realizadas sin consulta o consultando únicamente a unos pequeños grupos, por ejemplo, la reforma educativa reciente, en este momento sí se estén manifestando, o sea, para exigir la consulta en esta ley. Yo también estoy exigiendo la consulta en esta ley. Creo que la ley debe de revisarse, debe de consultarse, pero no debe de consultarse nada más a ciertas organizaciones o a las organizaciones con las que yo estoy de acuerdo o con las que no estoy de acuerdo, debe de consultarse a todos. Entonces sí me llama la atención como que esto de, bueno, sí permito esta violación de derechos porque me gusta, pero no permito esta otra porque no me gusta, ¿no? Entonces ahí sí estamos hablando como de, pues yo podría decir hasta activismo a modo, ¿no? Y bueno, solo para finalizar, sí conozco la diferencia entre tratamiento e internamiento y medicación, o sea, porque lo he vivido toda mi vida. Yo fui a visitar a mi tío muchas veces al hospital psiquiátrico cuando era niño y me tocó ver situaciones muy terribles, me tocó ver
personas que eran abandonadas por sus familias, que las llevaban al psiquiátrico y las dejaban ahí y se olvidaban de ellas por años. Y no, definitivamente no estoy a favor de ese tipo de tratamientos, ni de ese tipo de internamiento, ni de ese tipo de prácticas. Pero tampoco estoy a favor de que se eliminen por completo, porque también conozco personas que han dicho, yo fui al hospital a solicitar que se me atendiera y que se me diera contención porque yo ya no podía manejar mi propia situación. Entonces es lo que hay que mediar, hay que encontrar un equilibrio y encontrar y luchar porque se construya una legislación de salud mental que tome en cuenta las voces de todos, no nada más de unos cuantos. Gracias. Gracias, Itzel. Vamos a ir ahorita en el orden, va Carlos, Isabel e Ilse. Perdón, después de Isabel, Norma e Ilse. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo solo puntualizar algunos aspectos. Creo que la parte técnica que nos compartía Hugo pues es fundamental para la construcción de las leyes. También creo que, al igual coincido con Norma, que hay que entender el propósito, pues la intención de hacer las cosas y hacer visible un marco regulatorio que atienda de mejor manera la regulación en torno a la salud mental. Y un punto importante, que la salud mental no es un monopolio de las personas con discapacidad psicosocial, eso es un tema de salud general. Igual pasa con la rehabilitación en cualquier ámbito. Es decir, que eso es algo que nos ha pasado durante muchos años. Es decir, la rehabilitación es casi un unívoco hacia la discapacidad y no es así. De hecho, hay una doble limitación en ese sentido, porque de pronto solo las personas con discapacidad son las que atendemos a los temas de rehabilitación y la población en lo general no. Y es una doble limitación para nosotros porque no está integrado en la generalidad de la atención a la salud y para las personas en lo general porque no tienen integrados sus servicios de rehabilitación para situaciones agudas. Esa es una puntualización, pero creo que finalmente poner el tema en la mesa es lo realmente positivo de todo esto. Y otro punto que también es técnico, que si bien la convención nos dará pautas generales, un aspecto que habitualmente olvidamos en el contexto particular de la discapacidad, pues es entender la discapacidad desde la perspectiva de la CIF, que digamos que es el documento técnico que explica el modelo de la discapacidad que está en la convención. Y en ese modelo es perfectamente compatible los aspectos clínicos con los aspectos sociales y revisarlo desde esa perspectiva de los dominios que contempla nos va a llevar necesariamente a ver en dónde hay fortalezas y dónde hay debilidades. Entonces, yo solamente pondré esos dos aspectos en la mesa. Uno, el valor de la posición de hablar sobre salud mental en términos generales, donde también caben las personas con discapacidad. Y el otro, el de visualizar desde la perspectiva de la CIF, de los dominios que contempla, porque entonces no vamos a encontrar incompatibilidad en hablar de tratamientos, internamientos y medicamentos, y hablar de otros procesos que tienen que ver de trabajo con el apoyo entre pares, por ejemplo, ¿no? Es decir, qué hay y qué no hay y cómo lo propiciamos, ¿no? Etcétera. Y cómo hacemos que todo esto funcione en favor de las personas a final de cuentas, ¿no? Por mi parte, eso es todo. Gracias, Carlos. Isabel. Tienes apagado tu micro. En principio voy a lanzar esta pregunta que puede ser provocadora. ¿Cuántas de las personas, sí me escucho? ¿Cuántas de las personas que han intervenido tienen un hijo, una hija, un familiar cercano al que tengan que cuidar de manera permanente porque su condición de autonomía y funcionalidad no le permite manejarse, porque no hay espacios? Por supuesto que la ley es perfectible, evidentemente estoy a favor de otros espacios, uno desearía lo mejor para los hijos o para las hijas, sin embargo también hacer hincapié en que estas prácticas, simplemente por un tema de recursos, los hospitales hoy en día, los hospitales psiquiátricos,
porque hay personas que de verdad, se los digo, requieren de la hospitalización, ya no se da esta situación de estancias largas. Es decir, hay un avance en materia de derechos humanos previo a la Convención de los Derechos Humanos, de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, por esta lucha que han hecho los colectivos, porque efectivamente se cometían muchísimos abusos y siguen habiendo espacios en donde se cometen muchos abusos, como los albergues en la Ciudad de México, de personas que eventualmente se quedaron en situación de calle o que fueron abandonados. Hoy día no es posible abandonar, al menos en el Fray Bernardino, en los hospitales del Seguro Social o en un hospital privado, no es posible abandonar a una persona en un hospital. Por otra parte, hay que entender que hay dentro de la discapacidad psicosocial, hay grados de funcionalidad, hay también una diversidad y creo que también tenemos el derecho como a disentir respecto a las prácticas y efectivamente pues tan es viable que quien ha decidido no institucionalizarse, no medicarse, no ir con un psiquiatra, etcétera, pues está en su libertad. Pero ¿qué sucede con las personas? Y bueno, realmente a lo mejor, Víctor, te tocó gente que en su momento es funcional, pero yo te puedo presentar muchísima gente que no es funcional, que no tiene la capacidad de querer y entender, y que por más que técnicas psicoeducativas, en verdad no tienen esa capacidad. Y no es un tema que contemple entonces la convención. Y entonces esta pregunta, ¿quiénes de ustedes son padres? Como para que me puedan tener como un parámetro de lo que ocurre en el día a día. ¿Y cuántos de ustedes tienen una persona bajo su cuidado que realmente no es funcional? Me encantaría, por supuesto, este tema de los cuidados es un tema sumamente importante porque efectivamente acabamos agotados, cansados, deprimidos, porque es de 24/7. Es muy complicado. Entonces aquí el tema es ver los recursos. Cualquier ley, por más progresista y aunque tuviera como todos los derechos contenidos de la convención, sin un presupuesto, que es lo que realmente ocurre con la salud en general y la salud mental en particular, pues es letra muerta. Yo me enfocaría y me preocuparía y estoy como más ocupada justamente en estos espacios que no son dignos, que sí se llevan prácticas contrarias a la dignidad y que pueden poner en riesgo la vida de las personas, como son los anexos de los alcohólicos anónimos que no tienen ninguna regulación, por ejemplo, o bien que solo, bueno, o los albergues de personas con alguna discapacidad psicosocial, y les voy a decir, La Cascada es verdaderamente un albergue infrahumano que requiere de la intervención del Estado, porque efectivamente donde están ya los crónicos, sí se presta para muchos abusos. Los hospitales, digamos, de corta estancia, están regulados, hay protocolos, está la norma 025, y no hay un internamiento involuntario de pura, porque al familiar se le antoja. Lo tienen que, tiene que tener los criterios de internamiento para que efectivamente se pueda llevar a cabo un internamiento involuntario. Y seguramente las familias pues no van a andar haciendo todo este tema nada más como para
para deshacerse de su familiar o para descansar o para... Es porque hay una necesidad para contenerlo, para protegerlo y para mejorar su calidad de vida. Y esto no dura más de 15 días. Incluso no hay espacios, no hay camas suficientes, de modo que muchas veces te entregan a tu familiar por la necesidad de otros usuarios que presentan pues todavía una sintomatología más aguda, y entonces por eso son hospitales de puertas giratorias. Esta es como que mi participación, y sí poner énfasis en estos espacios donde se vulnera y donde se dan estas prácticas efectivamente comparables con los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sin duda lo existe, pero no hay que satanizar, por favor, el derecho que tenemos, porque yo sí me siento como incómoda cuando voy a un evento de discapacidad, me veo como minoría, que no puedo hablar, que tengo que llamarle discapacidad psicosocial, cuando pues yo abiertamente con mis amistades, en el núcleo familiar, en donde sea, yo digo, mi hija tiene esta condición de salud, así tocó, y también me gustaría pues sentirme respetada, como yo respeto el que las demás personas decidan. Quienes pueden decidir, obviamente, pues lo están haciendo. Entonces, ¿dónde está la violación a los derechos humanos, no? ¿En dónde está cuando tienen la capacidad de decidir? Gracias. Gracias, Isabel. Normita, adelante. Me gustaría que me contesten la pregunta de cuántos son padres. O cuidadores. Porque sí es fácil hablar sobre el discurso, pero cuando lo tienes 24/7, te cambia la vida. Yo soy madre de un joven que tiene doble discapacidad. Gracias, Gabriela. Yo no soy madre, pero fui cuidadora de una persona con cáncer terminal por meses. Murió al final. Ok, por favor, Norma. Isabel, te molestamos con tu micrófono otra vez, por favor. Voy. Por acá también Sandra comentó que ella es madre y cuidadora. Adelante, Normita. Gracias. Sin lugar a dudas, esta es una mesa con muchísimos aprendizajes y con muchas experiencias que debieron haberse escuchado en tiempo. No ni siquiera convocada por nosotros, ¿no? Sino convocada por quienes están deseando que se apruebe la iniciativa. De verdad, todo lo que están compartiendo ahorita lo conozco porque lo he escuchado de muchas otras familias, y algo en lo que a mí me preocupa mucho de esta iniciativa es que después de muchos años de andar y de muchos años de dejar muy claro que la discapacidad no es un problema que Norma tiene, que eso hay que tenerlo muy claro. Me parece que esta ley le regresa la responsabilidad del problema y la enfermedad, si hay que decirlo de alguna manera, a la persona. Y creo que eso es un absoluto retroceso a lo que establece la convención. Perdón, lo tengo que decir. Hoy día no podemos decir, y es que este es el enfoque, no sé si todos han tenido la oportunidad de leer el dictamen, pero este es el enfoque que le da, de que le regresa la responsabilidad de la enfermedad. Insisto, sé que no es el término adecuado, pero se lo regresa a la persona, y no está bien, porque hemos batallado muchos años para que seamos vistos de otra manera, y hoy día creo que eso no suma, por un lado. Por otro lado, yo comentaba, que espérenme tantito, cuelgo mi teléfono.
Perdónenme la vida. Por otro lado, yo comentaba hace un momento que todas las intervenciones son sumamente valiosas y por eso es que yo conmino nuevamente para que no perdamos el foco de esta importante mesa. Conmino de verdad a que la senadora baje la iniciativa, porque al final del día tenemos que aprovechar este momento para encontrar las coincidencias. Y la coincidencia justo es que, 1, ¿nos parece que es un absoluto retroceso? Sí. 2, nos parece, quizá no a la mayoría, pero bueno. Lo que sí es cierto es que no hubo una consulta y creo que eso es algo que tenemos que defender absolutamente. Porque si se hubieran escuchado todas las voces desde la mamá, desde el cuidador, desde quien lo vive, estaríamos hablando de un documento que de verdad podría garantizar en mayor medida la seguridad, la tranquilidad, la independencia, la rehabilitación, la habilitación, todo lo que tenga que ver con el tema de discapacidad psicosocial. Todo. Pero como no se hizo, hoy día nosotros nos estamos rasgando las vestiduras tratando de aclarar un tema que no se ha podido aclarar. Esa es la verdad. Entonces, yo que invitaría a que hoy más que nunca nos sumáramos y que buscáramos que se consulte. No hay prisa, de verdad no hay prisa porque se apruebe el miércoles. No es un tema que urja en el sentido de bueno, no va a pasar nada si no se aprueba el miércoles, si no ha sucedido ninguna otra política, ninguna otra acción en materia de salud mental, no va a pasar nada si nos esperamos un par de meses en lo que realmente nos consultan, en lo que realmente nos preguntan, en lo que realmente todas las voces son escuchadas. Y además, algo que decía Isabel, que coincido completamente y que lo he comentado en todos los espacios donde he tenido oportunidad de hablar, me parece mucho más importante que pudiéramos reformar este capítulo de la Ley General de Salud. Es importante. ¿Y por qué? Por un tema meramente presupuestal. O sea, de verdad nos vamos a ir muy contentos, o en el Senado se van a ir muy contentos con la aprobación de una ley a la que no le van a asignar presupuestos. Y estamos viendo el escenario en el que estamos, que al tema principalmente que le han recortado recursos es al tema de salud. Imagínense ustedes si ahora le van a asignar otro presupuesto. Y aun cuando se aprobara, aun cuando el miércoles se aprobara y pasara a Cámara de Diputados y se aprobara en Cámara de Diputados, tampoco va a suceder nada, por lo menos este año. Entonces, tenemos suficiente tiempo para poder hacer una armonización mucho más enriquecedora, que de verdad coadyuve, no que divida, no que polarice, porque además eso es algo que tiene esta iniciativa, es muy, muy radical. O sea, están enfermos, no pueden, alguien tiene que decidir por ellos, hay que internarlos. Para esta iniciativa no hay un equilibrio y eso es muy preocupante. Entonces, yo lo pongo en la mesa, decir, ¿cuál es la prisa de aprobar una iniciativa que en primera está mal, que en segunda no se consultó? Yo lo dejo en la mesa para que lo valoremos y para que nos unamos y trabajemos en conjunto en algo que de verdad sume para todas las voces que hoy estamos escuchando. Muchas gracias. Gracias, Normita. Ilse. Sí, me gustaría puntualizar algo que creo que se repite, es una constante en esta mesa y en otros espacios, ¿no? Virtuales y no virtuales, en donde se asume que estamos o estoy en contra de la psiquiatría, de la medicación y demás. Y entonces creo que es bien importante reiterar que no es así. No estoy en contra de la medicación siempre y cuando sea consentida, informada, aceptada y que nunca se vea como la única opción, que siempre se muestren más opciones, que venga siempre, sí, como una opción, pero nunca como la única alternativa, y que siempre se encuentren y se busquen los mecanismos para informar a las personas qué está ocurriendo con ese medicamento. Porque a mí me ocurrió,
ya lo he comentado en otras ocasiones, los medicamentos me afectaron profundamente, físicamente, emocionalmente y de todas las formas posibles, mucho, ¿no? Entonces nunca me informaron qué estaba pasando porque se asumía que yo no entendía y que yo estaba en un episodio en donde no comprendía qué estaba pasando. Entonces, creo que siempre se encuentran, más bien es necesario que se encuentren este tipo de mecanismos para generar comunicación, insisto, y no cosificar a las personas, porque si partimos de ahí ya no estamos respetando la autonomía que de manera innata tiene que siempre coexistir entre los vínculos entre las personas, ¿no? Entre la sociedad. Y otra parte, otro punto importante que quisiera mencionar es que siempre creo tendríamos más bien que construir encaminadas y encaminados a una atención de salud mental comunitaria y que contemple a todas y todos. Y con salud mental comunitaria no me refiero a la psiquiatrización de todas las personas, ¿no? Sino a encontrar alternativas. Existen muchas opciones que se pueden poner en práctica en las comunidades directamente con las poblaciones, ya sea dispositivos de intervención, grupos de apoyo mutuo, redes de apoyo. O sea, hay un sinfín de herramientas, de estrategias que no precisamente tienen que ver con la psicologización también, ¿no? Sino podría ser alternativas que tengan que ver con cultura, con deporte, con otros espacios de interacción, de recreación, que también atraviesan a la salud mental, porque generalmente nos enfocamos en la psicoterapia y en la psiquiatría como el eje rector que atiende o tiene que atender a la salud mental, y no es cierto. También otros contextos atraviesan esto porque es un tema transversal. Entonces, si no atendemos otras situaciones, otros contextos desde una perspectiva de derechos, no podemos también avanzar, ¿no? en este tema, justo porque es transversal. Gracias, Ilse. Víctor. Sí, sumando lo que expresó Ilse y también tratando de responder a la pregunta de Isabel, yo no he estado al cuidado nunca de otra persona. Yo mismo he sido una persona muy dependiente de mi familia. No tengo un diagnóstico así sutil, ¿no? Cuando llegué con el psiquiatra me dijo que tenía un trastorno mental grave, crónico degenerativo, que implicaba que toda mi vida tenía que tomar medicación. Nunca me dijeron, está en tu derecho desmedicalizarte, hay otras estrategias. No sé cuántas personas aquí hayan recibido información acerca de su tratamiento cuando van al doctor. Generalmente las personas con discapacidad psicosocial, las personas usuarias, son ignoradas. Y eso lo digo por experiencia propia. Salvo que la persona sea funcional, ¿no? Que la persona pueda expresarse. Entre más complicado sea para la persona expresarse y ser escuchada, más ignorada va a ser, ¿no? Ni siquiera le van a explicar por qué te estás tomando esto, por qué te estás tomando aquello otro. En ese sentido, para mí fue muy útil, en primer lugar, entrar a un grupo de apoyo, recibir psicoeducación y en algún momento saber que existía la convención, que yo podía pasar de ser un objeto de tratamiento a ser una persona sujeta de derechos. Y ese aliciente me empezó a generar otro proceso. Sé que estos casos como el de Ilse o el mío o incluso Itzel son casos raros, por llamarlo así, porque justamente el sistema es tan impositivo, tan discriminatorio, que no facilita que la mayor parte de las personas con discapacidad psicosocial pasen por procesos de recuperación, se vuelvan autónomas, vivan en comunidad. Además, por este enorme estigma social que existe hacia la discapacidad psicosocial, que la asocia con criminalidad, con peligrosidad, cuando en la realidad la mayor parte de las personas con discapacidad psicosocial viven violencia y discriminación.
sea que estén institucionalizadas, que estén a cargo de las familias, que vivan en situación de calle, ¿no? Esa es la realidad concreta. Entonces, empecemos a advertir todo esto y también reconozcamos las experiencias positivas para que las personas con discapacidad vivan en comunidad. Recordemos lo que pasó en Italia, en el norte de Italia, con este psiquiatra Franco Basaglia, ¿no? Cómo desmontó esta idea del manicomio y sacó a los locos de su encierro para que convivieran con la comunidad. Y estos locos no se pusieron a atacar gente ni a violentarla, ¿no? Entonces hay que tener conciencia sobre esto, que ha habido un discurso que mucha gente se ha creído, tanto de la discapacidad psicosocial como de la eficacia de la psiquiatría. Yo coincido con Ilse, no estamos cuestionando que las personas decidan seguir un tratamiento, ¿no? Generalmente son personas, usando los mismos términos, muy funcionales. Yo no sé si, por ejemplo, Itzel estuviera dispuesta a que de pronto alguien llegara y le dijera, yo determino que tú eres una persona loca, así estés tomando tratamiento, seas muy funcional, y te voy a encerrar y te voy a amarrar porque no sigues las pautas de la normalidad, ¿no? Sería difícil, finalmente, porque Itzel, Ilse y yo, que somos personas con discapacidad psicosocial, también somos personas que podemos expresarnos por nuestra propia voz, podemos articular ciertas ideas. Pero ¿qué pasa con las personas a las que se les complica? A las que a lo mejor entre su discurso se cruzan varias ideas, varios pensamientos, o a lo mejor no tienen ni siquiera coherencia en lo que están diciendo, ¿no? Esas personas son las que viven más abusos. Y se los digo porque conozco esa realidad. Llega un momento en el que los familiares desaparecen porque mueren, por ejemplo. ¿Y qué sucede con la persona con discapacidad? Termina en la calle o termina en instituciones. Y eso gracias a este modelo que restringe derechos y que no genera ni apoyos ni ajustes para que las personas con discapacidad psicosocial puedan ser autónomas, vivan en comunidad, se respeten plenamente sus derechos, que no sufran abusos, o si los sufren puedan generarse acciones para sancionar dichos abusos. Gracias, Víctor. ¿Quién sigue? Armando, Marlita. por favor. Ah, ok, creo que fue por error que levantó la mano. Itzel, por favor. Bueno, yo solamente quería disculparme porque me tengo que retirar de la discusión. Quiero finalizar contando una experiencia, porque tal como Víctor lo comentaba, pues Ilse, Víctor y yo pues somos personas con discapacidad psicosocial bastante funcionales. Yo personalmente en alguna ocasión una persona me preguntó por qué yo me medicaba, ¿no? Y me decía, pero es que tú no tienes que medicarte porque pues el mundo tiene que aceptarte como eres y, o sea, y si tú pues tienes ciertas reacciones o ciertos comportamientos que salen de lo normal, pues eso la gente lo tiene que aceptar. Entonces yo le contesté, le dije, es que yo no me medico porque me preocupe lo que la gente pueda pensar o pueda interpretar sobre mis comportamientos, simplemente porque yo necesito el medicamento, porque yo me siento bien cuando tomo el medicamento, porque cuando no me lo tomo me duele la cabeza, me dan ganas de llorar sin ningún motivo, me dan ganas, o sea, entro en estados donde no me puedo levantar de la cama, y eso aunado a una enfermedad crónica que padezco que se llama fibromialgia, pues no me la pone muy fácil, ¿no? Entonces, no es tampoco sencillo para quienes somos usuarios de tratamientos farmacológicos decir, yo
tengo que tomar de por vida una pastilla o 2 pastillas o 10 pastillas, porque hay casos donde pues los medicamentos se van acumulando, pero también hay situaciones en las que uno reconoce que si no te tomas todo ese cóctel, no te sientes bien. ¿Por qué? Porque no puedes hacer tus actividades, porque no puedes salir a trabajar. Y hay gente que aún tomándose todos esos medicamentos, no lo puede hacer. Y las familias lo enfrentamos de una manera, pues, lo mejor que podemos, porque es cierto que a nosotros nadie, o sea, cuando tenemos un familiar con discapacidad, un hijo, un hermano, pues nadie nos explica, o sea, no vienen con un manual que nos diga, a ver, esto se hace así, o no, nadie nos explica, ¿no? Todo lo vamos aprendiendo sobre la marcha, y créanme que es muy difícil decidir, tomar la decisión de llevar a tu tío, a tu hermano, a tu amigo, lo que sea, a un hospital psiquiátrico. Y se los digo porque lo he vivido. No es que las familias nos levantemos y digamos, ay, hoy lo voy a llevar a internar porque tengo ganas de deshacerme de él. No, es una decisión sumamente difícil cuando ves a tu familiar en una situación en la que ya no solamente está poniendo en peligro su integridad, sino la de otras personas, y tomar esa decisión de llevarlo a un espacio de contención es sumamente difícil y es sumamente doloroso. Y yo lo cuento porque lo he vivido. O sea, afortunadamente nunca he estado internada en un hospital psiquiátrico, pero sí me ha tocado llevar a mi tío, a mi primo, verlos dopados con medicamentos, pero también me ha tocado verlos autolesionándose, me ha tocado verlos agrediendo a otras personas, me ha tocado verlos saliéndose a la calle. Y bueno, solamente les quiero decir que mi tío con esquizofrenia se salió a la calle hace más de 10 años y es el día que no sabemos si está vivo, si está muerto o qué pasó con él, porque está en calidad de desaparecido. Y eso, créanme que no es fácil. Entonces, pues coincido con Norma en esto. En lugar de estar peleándonos entre nosotros, entre que si unos están a favor y que si otros en contra, pues lo que hay es buscar una legislación que nos tome en cuenta a todos. Y a lo mejor a mí no me va a gustar del todo cómo quede, porque va a tomar en cuenta las opiniones de los otros, y a lo mejor a los otros tampoco les va a gustar del todo cómo quede, porque va a tomar en cuenta nuestras opiniones. Pero de eso se trata, de construir, de no hacer leyes a modo, leyes que estén, pues que beneficien a unos cuantos y tomen en cuenta a unos cuantos y excluyan al resto. Porque creo que es el caso no solamente de esta ley, sino de todas las leyes que se han hecho que afectan a las personas con discapacidad, porque nunca hemos tenido en este país una ley para personas con discapacidad que realmente haya sido consultada de manera amplia, que realmente tome en cuenta a todos y que realmente sea construida en colectivo. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio. Les repito, me tengo que retirar y pues les mando a todos un saludo. Muchas gracias, Itzel, por tu comentario. Y en este momento también vamos a ir cerrando como la participación. Esta invitación que se hizo el día de hoy, pues fue precisamente para eso, para empezar a pues ver de qué manera podemos incidir y hacer que esto termine en algo que convenga para todos. Ahorita lo que mencionó Itzel, probablemente no todo nos va a gustar, pero el hecho de que se nos consulte y que podamos tener voz en esta iniciativa, creo que va a ser algo muy bueno. Desafortunadamente no ha pasado en otras ocasiones, pero creo que podemos empezar a hacerlo. Y pues me gustaría, yo sé que algunos están como de espectadores, pero sí me gustaría saber un poco qué opinan si hubiera como un acercamiento por parte, que eso es lo que queremos, ¿no? Que también la senadora nos escuche, y si hubiera un acercamiento, pues si también ustedes nos podrían apoyar para que podamos entre todos ir construyendo esta iniciativa. Nada más rápido, bueno, para ir cerrando, les pediríamos que tome la voz cada uno de ustedes. Muy breve, por favor, porque ya por tiempo estamos un poquito sobrepasados. Entonces, nada más, quiero cerrar rápidamente.
lo que yo aquí me doy cuenta es de que, como todo, hay una diversidad en el pensamiento de todos, hay una diversidad en la que cada uno de nosotros tenemos una forma de ver el mundo. Lo que sí veo y que es para lo que nos unió esta mesa es que todos los que estamos aquí quisiéramos que se hiciera una ley en la que se nos tome en cuenta a las personas con discapacidad, en la que se nos escuche a todos y que una ley que salga de una forma armoniosa, en la cual sí, posiblemente haya puntos en las que no estemos todos de acuerdo, pero sí sea una ley que esté hecha bajo la armonía y bajo la visión en la que tenemos todos los involucrados en este tema. Entonces, me gustaría pedirles de favor que cerraran en ese sentido, en el cual, en cómo les gustaría que fuera esa ley, que cerraran en el sentido de qué es lo que tenemos que hacer para que definitivamente creo que en lo que sí coincidimos es que no cuesta nada que bajen esta ley, que viene en unos próximos días, que la guarden tantito, que nos tomen en cuenta, que hagamos pláticas, que hagamos mesas entre todos y que si nos lleva de aquí a fin de año, si nos lleva el tiempo que nos lleve, pero el día que salga una ley, vayamos todos juntos con las diferencias y las diversidades que tenemos cada uno de nosotros. Me gustaría pedirles de favor que cerraran en ese sentido y que sean breves, por favor. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere empezar? Por acá tenemos primero con Isabel, por favor. Tu mensaje para cerrar nada más, Isabel. El derecho de ser consultados para llegar a consensos. Agradezco a todos mis compañeros y compañeras, a los organizadores y organizadora, porque también me permitió hacer una reflexión sobre la otra visión, sobre la otredad. Gracias. La consulta. Gracias, Isabel. Germán, adelante. Hola, ¿qué tal? Marta, pues ante todo, muchas gracias por la invitación para estar a la escucha de estas nociones que se han compartido. Evidentemente hay puntos que parecieran irreconciliables, pero yo creo que a veces no es que tengamos perspectivas distintas, sino que manejamos lenguajes distintos. Entonces, creo que en eso podríamos reflexionar un poco. Y encuentro positivo que haya un movimiento de esta naturaleza, porque en muchas ocasiones muchas leyes pasan sin la opinión, sin la consulta de las personas con discapacidad. Y creo que la movilización que se ha dado a partir de los colectivos de personas con discapacidad psicosocial es extremadamente importante. Y creo que son una invitación a otros colectivos de personas con discapacidad a movilizarse en ese sentido. Y creo que ninguna ley en adelante debe pasar sin el filtro de la consulta. Eso me parece relevante. Y también sepan que las instituciones están para apoyarles, para sumarse. Como saben, ya hubo un pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quizá se quedó corto, quizá le faltan algunas cosas, pero al final lo que intenta es colocar sobre la mesa el hecho de que esta ley, desde su exposición de motivos, anuncia la visión desactualizada, retrógrada, anacrónica en relación a las personas con discapacidad psicosocial. Entonces, creo que si desde la exposición de motivos expresa esto, pues también en sus preceptos encontramos algunas cuestiones, ¿no? Hablar de un representante, hablar de incapacidad, de inimputabilidad, entre otras cuestiones, me parece peligroso, además de que la propia ley estigmatiza a las personas con discapacidad psicosocial. Fíjense que en el diagnóstico diagnóstico que se hace en la exposición de motivos, señala ciertos grupos sociales y dice que son factores de discapacidad psicosocial, la pobreza, la migración, el indigenismo, o sea, me parece que es muy aventurado decir que por reunir esas características hay mayor posibilidad de discapacidad psicosocial. Entonces, ahí refleja muchísimo la visión del legislador,
o de quien le presentó el proyecto al legislador. Entonces, hay que revisarlo, hay que revisar esta ley. El propio pronunciamiento de la CNDH apunta a que no se haga una ley que tenga un carácter aislacionista y que separe. Si se quiere que se puedan agregar disposiciones a la Ley General de Salud, pero no buscar estos guetos legislativos, estos guetos jurídicos en los que intentamos colocar aparte a las personas. Y creo que a veces creemos que con colocar las palabras derechos humanos en un ordenamiento, pues ya automáticamente adquieren la perspectiva de derechos humanos. Y eso no es así. Entonces, hace falta una visión integral, hace falta una visión que contemple la opinión de todas las personas, incluidas aquellas opiniones que optan por la medicación o por los tratamientos de contención, pero que estos tratamientos de contención no estén justificados en un uso de la fuerza desmedido, en los malos tratos, entre otras cuestiones. Y bueno, por ahí, Marta, te voy a hacer llegar un análisis de una amiga mía, Ale Núñez, que revisó el tema. Dicen por ahí, Isabel, que ya no se utilizan estos medicamentos invasivos como la electroterapia o algunas otras cuestiones. Todavía en 2016, mi amiga registró muchas cuestiones en donde incluso la anorexia la intentaban curar con electroterapia. Entonces, es vigente este tipo de tratamientos. Es notorio que si se sigue sosteniendo esta visión de decidir por la persona, de sustituir su voluntad, se le pueden transgredir no solo pues su derecho a decidir, sino también su propia integridad personal y la voluntad para decidir si se queda o no se queda, si quiere formar parte de un tratamiento institucionalizado, ¿no? Entonces, me extendí demasiado, pero esa es mi aportación y yo soy de la idea de que se puedan acercar a las instituciones. Si lo desean, también está el programa de atención a los derechos de las personas con discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde con gusto podremos propiciar lo que ustedes nos indiquen. Y pues muchísimas gracias. Germán, muchísimas gracias, súper valiosa la aportación. Y si nos compartes el documento, nosotros se los haremos llegar a los que están aquí ahorita presentes y bueno, pues poderlo compartir también en redes. Víctor, por favor. Primeramente, muchas gracias, Alfredo, Marta, por esta invitación. Siempre es un gusto, igualmente a mis compañeras y compañeros en esta noche. Yo, para cerrar, les diré que esta propuesta de Ley General de Salud Mental permite internamientos forzados, tratamientos forzados, privación de la libertad por motivos de discapacidad, tiene una terminología discriminatoria, no está realizada de acuerdo a lo más actualizado en el tema de la salud mental, que desde la Organización Mundial de la Salud son Quality Rights, estrategias y herramientas para generar servicios de salud mental comunitarios con participación de la persona usuaria desde la comunidad. Está muy lejos de eso. Platicando con asesores de quienes crearon esta ley, esta propuesta legislativa, me dicen que se basaron en las recomendaciones de un manual de la OMS de 2006, de hace 14 años, 2 años antes de la convención, 6 años antes de Quality Rights. Quienes hicieron este documento no saben lo que es la salud mental, no saben lo que es la discapacidad, no saben lo que son los derechos de las personas con discapacidad y mucho menos lo que es la discapacidad psicosocial. Por eso tienen esta terminología. Estigmatizan a las personas usuarias de sustancias, abren la puerta para la medicalización de las infancias. Todo esto está contenido en esta propuesta legislativa. Mucho de lo que estamos refiriendo esta noche se lleva a cabo el día de hoy en nuestro país. Ese es el modelo de atención a la salud mental que existe en nuestro país, un modelo medicalizado, institucionalizante, y la ley, si se aprueba, va
a generar una enorme barrera para que personas con discapacidad psicosocial puedan ejercer plenamente sus derechos. Y obviamente, para personas con discapacidad psicosocial que somos un poco más funcionales, no va a dejar de ser una amenaza. Finalmente, tenemos una condición diversa, y alguien puede llegar y decirnos, pues yo determino que tú debes estar mejor en un psiquiátrico que conviviendo con el resto de la gente, ¿no? Es una amenaza para mí, me está discriminando, y en ese sentido no aprobaré nunca una ley que me discrimine poquito, ¿no? Vamos a quitarle las partes más escabrosas a esta ley, vamos a dejarla, pero de naturaleza es discriminatoria y yo me tengo que aguantar esa discriminación, yo, persona con discapacidad psicosocial. Si queremos realmente legislar con un enfoque de derechos humanos, hay experiencias internacionales, y la recomendación principal es que no se creen leyes especiales de salud mental, porque separamos la salud mental de la física. Las leyes de salud mental finalmente están dirigidas a personas usuarias de los servicios psiquiátricos, y no se ve la salud mental como una cuestión que nos involucra a todas las personas, como bien dijo uno de los compañeros. Todos tenemos derecho a la salud mental, por eso este aspecto tiene que estar considerado en la Ley General de Salud. Ahí es donde se tiene que hacer la reforma, ahí es donde se tiene que hacer esta adecuación con enfoque de derechos humanos. Y pues con esto cierro mi participación, de vuelta les agradezco y bienvenido siempre el diálogo, el debate, la exposición de ideas. Gracias. Gracias, Víctor. Marco Díaz, por favor. Gracias. Solo, bueno, agradezco la invitación. Quiero mencionar también que esto de la medicación afecta a los jóvenes con los que he trabajado, porque los efectos extrapiramidales les impiden que se involucren de lleno en sus actividades. Entonces, creo pertinente que se hagan mesas de trabajo con usuarios, con personas que estén directamente involucradas con el tema de salud mental, y a partir de esas experiencias comiencen a analizar las leyes, porque no solamente es crear una ley que solucione de todo, ¿no? Sino debe haber un equilibrio, porque pues también pensando en los derechos de los trabajadores del servicio del Estado, los maestros, docentes, pues igual no tienen esta, digamos, ¿cómo le podemos llamar? Educación, psicoeducación, cómo atender, cómo ser, cómo comportarse, o cómo vivir desde la perspectiva, creo que sería la mejor manera de llevar. Y pues coincido en que es una ley que es excluyente en el hecho de decir que es una ley especial para la salud mental, se excluye de la salud física. Entonces, generaría un caos en la cuestión de, pues, hasta de los presupuestos que se tienen que manejar para este tipo de la comunidad en general. Y pues voto y estoy en lo que se diga, siempre desde la postura de la educación, y de la educación para la comunidad, el cómo ver esto, porque el paradigma que he estado escuchando de personas aquí, pues está muy para un posicionamiento clínico, y desde esa perspectiva vaya. Marco, perdón que te interrumpa, estamos teniendo problemas con tu audio. Si nos hicieras favor, a lo mejor salirte y volver a entrar para poder ver. Mientras, si alguien más, ¿quién seguía, Martita? Norma, por favor. Muchas gracias a Alfredo y a Martita siempre por el espacio, por permitirnos construir y sumar. Comentaron ya lo que iba yo a decir del tema de las leyes especiales. De verdad es muy importante. Y perdón que lo reitere, pero por muchos, muchos años hemos buscado que estar dentro, y que de pronto nuevamente nos quieran excluir de un servicio de salud que además tendría que ser para todos, me parece que es un absoluto retroceso. Las leyes especiales no funcionan, se los digo por experiencia. Habrá quien diga
es que se requiere una ley especial para poder visibilizar. Pues sí, pero si la visibilizas un tema y no le das presupuesto, pues de nada sirve. Entonces sí creo que lo que tendría que hacerse es algo mucho más integral en la Ley General de Salud y reiterar que las puertas de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad del PRI están abiertas para todas y para todos. Estamos trabajando mucho en este dictamen y en muchos otros temas y que cuentan siempre con una servidora, porque al final del día de lo que se trata es de hacer equipo. A todos nos interesa lo mismo o debería de interesarnos lo mismo, la causa, así que pues yo estoy siempre a la orden. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Norma. Hugo. Hola, ¿y sí me escuchan? Sí. Escuchamos bien. Ok, yo quisiera concluir primero que nada diciéndoles que es muy importante la participación de la sociedad civil. Yo creo, no quiero adelantar la víspera, creo que es muy probable que el dictamen se baje, muy, muy probable. Y ese es un éxito de ustedes, de cada uno que se pronunció, de Ilse, de Víctor, que abanderaron esta causa, para quienes me gustaría pedir un aplauso, ¿no? Ojalá nos lengua de señas, porque esta es la voluntad que ha permitido que esto creo que se va a detener. Yo estaría confirmándoles en un ratito, pero hay una probabilidad muy alta que se va a detener y yo creo que podemos no festejar todavía, porque si bien es cierto, no hemos cerrado el problema, pero al menos hemos detenido este proceso. Y vendrán otros procesos iguales, ¿no? Hay 15 leyes en los estados que tienen ley de salud mental y hay 3 estados que ya presentaron iniciativas similares. Ahí tenemos que voltear también. O sea, esta iniciativa surge de que otros estados de la República, de 15 y ahora ya 3 más, han presentado iniciativas similares, o sea, leyes estatales de salud mental. Pero es sumamente valioso y reconocible que esto que hicieron este fin de semana, desde que se conoció la presentación de este dictamen, la verdad es que todos ustedes hicieron un gran trabajo y lograron mover a una parte importante de la sociedad para detenerlo. Y eso es muy valioso. En el Congreso, la sociedad civil cada vez tiene mayor peso. Ahí está el tema de cannabis, allí están los temas de violencia contra las mujeres, están los temas que estamos trabajando en materia de justicia, de materia de seguridad pública. Yo creo que no debemos de dejarlo, ¿no? Yo creo que las personas con discapacidad deben de buscar todos los espacios de incidencia y deben de saber que tienen hoy día un peso muy importante, porque si esto hubiera pasado hace un sexenio, hace 2 sexenios, francamente no lo habríamos podido detener. Con esto termino, me despido porque seguimos trabajando en el Senado con otras reformas, y yo espero entre el día de hoy y quizás de mañana confirmarles esto que parece ser que es un gran éxito de ustedes. Y la verdad, felicidades Ilse, felicidades Víctor, felicidades a todos ustedes, porque parece ser que se va a lograr detener este dictamen, ¿no? Hemos ganado una batalla. Mis felicitaciones, mi reconocimiento, mi, eh, mi respeto para su causa. Y bueno, saben que al igual que con Norma, cuentan conmigo para lo que les pueda. Todavía no les puedo confirmar. Y bueno, comercial aparte, yo les voy a decir, no es porque sea mi esposa y una persona con la que trabajo, pero desde el viernes Norma ha estado hablando senador por senador para explicarles, ha repetido lo mismo que hoy puso en su artículo, lo ha repetido una y otra vez, y eso ha logrado tener un efecto, ¿no? Esto, sé que a veces el hago en boca propia es vituperio, pero la verdad es que sí quiero reconocer a mi mujer por este esfuerzo que hizo en estos días y que es de todos ustedes, ¿no? Pues me despido porque tengo que entrar a otra reunión, ya me están esperando, y felicidades a todos, y si se logra, yo espero que se logre, yo espero confirmar la noticia, Normita, espero confirmar la noticia en un ratito más. Gracias.
Muchas gracias, Hugo. Nos unimos. Normita, gracias. Tania de la Garza, por favor. Gracias, ya, listo. Pues efectivamente me sumo a la felicitación de Hugo, a todos ustedes, ¿no? Al trabajo que han hecho. Y por supuesto en lo que pueda, yo también digo participar, lo hemos hecho a través de las redes, en cuanto nos enteramos también, estamos por supuesto puestísimos y puestísimas para seguir participando en todo lo que se pueda. Tema importante que toca también Norma, el tema de las leyes específicas. Yo opino exactamente lo mismo. A mí se me hace increíble que sigamos pensando en que tenemos que sacar una ley específica para cada, ley específica para personas con autismo, ley específica para personas con síndrome de Down, ley específica. La realidad es que nunca acabaríamos. Entiendo que cada quien tenemos nuestros temas. Digo, como ustedes saben, yo tengo un hijo con autismo, pero no creo que sea el camino indicado. Creo que es irnos inclusive separando, ¿no? Siempre hay unas personas quieren ver únicamente por autismo, otras específicamente por síndrome de Down, otras específicamente. Entonces, yo creo que es momento de unirnos y así como ahorita estamos aquí presentes, tanto personas que tienen la discapacidad como cuidadoras, como personas diversas que participamos de alguna manera en el tema, que así lo hagamos, ¿no? Con siguientes temas. Efectivamente aquí creo que espero, al igual que Hugo, y creo que se va a lograr, pero yo creo que sí es importante, primera, que sigamos presionando en redes, ¿no? O sea, no soltar el tema, seguir presionando con los hashtags que ustedes elijan, digo que ya se están manejando, pero continuar. Y por otra parte, pues sí, que consigamos seguir en esta unión para esto y para muchos temas más que son de interés de todos, de cualquier persona con discapacidad, cuidadores y todo el personal todas las personas que nos involucramos con el tema. Y pues les agradezco la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Roxana. Gracias. Chicos, desafortunadamente tuve que ausentarme en algún momentillo porque tuve algún tema aquí en casa y tuve que atenderlo. Por lo que estuve escuchando, primero que nada les agradezco todo su trabajo, su entrega, en particular a Norma Cebes, a Víctor, Lizama, a Ilse, por supuesto a Alfredo, Martita, que han estado correteando el tema y bueno, agradecer a todos que hacen incidencia real, ¿no? Y que convocan estos espacios de debate, donde, como bien hace Norma el llamado a la unidad, para que no nos dividamos, ¿no? Si de por sí estamos en un movimiento demasiado fragmentado por las mismas barreras y composición tan heterogénea del colectivo, pues no debemos de permitir que estos temas nos dividan más, sino unificarlos hacia el interior y salir con una postura única hacia la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, yo haría una propuesta, aparte de felicitarlos y agradecerles por tanto que me enseñaron y por todo su trabajo, yo haría una propuesta colectiva que ya nos urge, una ley de participación ciudadana, que estaba comentando con Normita, una ley de participación ciudadana, bueno, específica, o sea, federal, para todo el tema de las consultas, que ya no quede como en el vacío de cuál es la manera correcta y de convocar, de hacer estas consultas, ¿cómo lo podemos hacer ya una ley para que nunca más vuelva a pasar esto ni ninguna otra ley que nos ha afectado, ¿no? No sé cómo podemos trabajar en eso, Normita, y te lo encargamos, ¿no? Que hagas alguna propuesta en ese sentido. Digo, sé que hay ley de participación ciudadanas locales y así, pero que hagas una acá picuda para, sí, que de acuerdo a la convención y todo lo que nos pueda beneficiar, ¿no? Y bueno, pues ojalá que efectivamente salgamos librados de esta batalla, tirar esta iniciativa tan retrógrada. Y también quiero decir una cosa, yo no tuve oportunidad de decirlo en el momento que estaban ladrando mis perros, pero yo también soy
paciente, o sea, yo fui paciente psiquiátrico desmedicalizada y a mí el hecho de haber cambiado mi situación y mi entorno, el entorno que no me favorecía y que me ponía mal, me permitió ser una persona funcional y poder dejar los medicamentos que me tenían dormida, porque mi mamá me obligaba a tomármelos cuando estaba joven, ¿no? Cuando estaba chavilla, ¿no? Y no era opcional, ¿no? Yo sufría esa violencia y porque no obedecía, no estaba dentro de las normas, dentro de los patrones de mi madre, ¿no? Y ese tipo de violencia hay que evitarla. Y también quiero decir una cosa, que las leyes sean poniéndonos en los zapatos del otro, porque es muy fácil también decir, o sea, en muchos sentidos, ¿no? Pues que los recluyan, que les hagan que esto, que el otro, ¿no? Bueno, pero tú piensas que a lo mejor también tú vas a ir para allá, porque muchas veces las condiciones son heredadas. Y eso, pues a lo mejor nosotros no lo vemos, pero la gente de afuera sí lo ve, y tarde o temprano terminaremos en lugares que no sean muy dignos, que digamos, ¿no? Entonces, pues eso nada más se los dejo ahí en la mesa. Y pues muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Roxana. ¿Alguien más quiere participar? ¿Me puedo, Marta? Y adelante, Carlos. Sí, nada más, pues, agradecer todo lo compartido el día de hoy. Creo que necesitamos tener siempre todos los puntos de vista para tener las mejores posiciones y no olvidar algo que siempre Norma nos invita a hacer equipo y recordar que hay un motivo que nos une a todos, que es el deseo de participar en la sociedad en la forma digna que cada uno pueda hacerlo. Y creo que eso no lo debemos de perder de vista. Y que este esfuerzo no se quede solo como una cuestión reactiva. Este esfuerzo, me refiero, de unirnos, independientemente de nuestros puntos de vista, no se pierda en una acción reactiva, sino se vuelva pues, una acción de diálogo constante, como pues, yo agradezco mucho a Alfredo, Marta, que lo promuevan de esta forma, y es algo que tenemos que seguir construyendo, diálogo, para tener mejores acciones en favor de nosotros. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Carlos. Gabriela. Sí, pues yo también agradeciendo la invitación y bueno, pues oyendo todos los comentarios, pues sí, la verdad es lamentable que estamos en el año 2020 y parece que vamos en retroceso, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Parece que regresamos al siglo I, donde si tenías un hijo con discapacidad tenías que estar recluido y escondido porque pues no eras digno de estar con toda la gente. En fin, y bueno, pues se debe de revisar esta ley, debe de ser una ley justa, y si no, pues de verdad que pues que no se aplique. Ustedes saben que en el rango en el área de las personas con discapacidad auditiva, muchos sordos son puestos en el rango de psicosocial. ¿Por qué? Porque no hay manera de comunicarse con ellos. A veces los padres oyentes no les dan tampoco acceso a su lengua, y por lo mismo, pues una persona que no tiene acceso a la lengua, que se pasa años sin poder comunicarse, pues desarrolla otros tipos de discapacidades. Entonces, pues, estamos con ustedes, el apoyo como siempre. Y bueno, pues nada sobre nosotros, sin nosotros, como dice la convención. Entonces, pues esa es mi participación. Y bueno, pues aquí estamos para lo que se les ofrezca, con toda justicia, y pues vamos para adelante. Muchísimas gracias, Gabriela. Pues a todos les damos las infinitas gracias nuevamente, porque este es un espacio justo pensado para poder unir estas opiniones, y pues esperemos la buena noticia de Hugo. Yo sé que pues ya nos prolongamos bastante, pero de verdad también a toda la gente que nos está viendo en redes sociales, pues también les agradecemos todos sus comentarios. Vamos a seguir en el tema, y por ahí lo que decía Germán, ¿no? Y algo que ya han comentado,
pues que las leyes que vengan, pues que siempre nos juntemos y podamos hacer cosas en conjunto para que sea lo mejor para todos. Y bueno, pues buenas noches, un abrazo, excelente noche a quienes nos escuchan también en redes sociales y hasta luego. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.